Bienvenidas todas las personas a esta actividad que se graba el día de hoy, 9 de junio de 2022, a las 3 de la tarde en el Teatro Centro para las Artes de la Universidad Nacional de Costa Rica, coordinada por el programa Investigación, Arte y Transmedia, con apoyo de la Rectoría Adjunta, y que se enmarca en el Plan de Actividades para la Transversalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional, que cuenta con actividades virtuales, presenciales y audiovisuales desde febrero a diciembre de 2022. El día de hoy nos vamos a centrar en el ODS 8, denominado Trabajo Decente y Crecimiento Económico, que entre sus metas de 2015 a 2030 pretende promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen actividades productivas, creación de puestos de trabajo decente, emprendimiento, creatividad e innovación, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluyendo personas jóvenes y personas con discapacidad, así como igualdad en la remuneración, reducir la proporción de jóvenes que no están empleados o empleadas y que no cursan estudios ni reciben capacitación, proteger derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos, y elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales, entre otras metas. En esta próxima hora queremos discutir, conversar, construir sobre la posibilidad de acceder a empleos de calidad y a oportunidades laborales con condiciones de trabajo dignas en el sector de las artes, ello bajo la especial consideración de las recomendaciones realizadas desde UNESCO sobre la condición de la persona artista. El trabajo en las artes es un tema de discusión y de preocupación, centrado en la desconsideración hacia el aporte de las artes a una sociedad construida bajo la premisa que la utilidad del trabajo se equipara de forma exclusiva a producción o a crecimiento económico. En el marco del ODS 8 se presenta esta actividad en la que personas académicas y estudiantes de la Universidad Nacional y representantes del sector artístico y cultural conversarán sobre trabajo y vida digna, oportunidades y limitaciones para el trabajo artístico, las propuestas de formación orientadas al empleo y también a la generación de condiciones para que el trabajo artístico se pueda desarrollar en su dimensión independiente, con condiciones dignas y equiparables a otras ciencias, así como experiencias prácticas de inserción estudiantil y profesional. Nos acompañan en este diálogo las siguientes personas: José Pablo Solís, decano del CIDEA, del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la Universidad Nacional de Costa Rica; Vera Gerner, académica del CIDEA y del Programa de Investigación Arte y Transmedia; Claret Calderón Monge, estudiante de la Escuela de Danza y componente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional; y Eda Rodríguez, académica de la Escuela de Arte Escénico. Modera a quienes escuchan desde el inicio de esta conversación Raúl Ortega, académico de la Universidad Nacional, asesor académico de la Rectoría y miembro del Comité para la Transversalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional. Iniciamos entonces con una breve presentación de cada una de las personas presentes en la mesa, quienes nos contestarán en un reto de 1 minuto contrarreloj por qué están aquí. Adelante, José Pablo. Gracias. Bueno, ¿por qué estoy aquí? Primero, porque hay una responsabilidad en relación a la temática. Creo también en este instante, desde el decanato, hay una visión sobre el trabajo digno también, sobre todo desde el trabajo ahora de mediano y largo plazo de la Universidad Nacional que se está planificando. Y también porque soy parte de esa empleabilidad pública y porque también soy producto de la educación pública de este país. Entonces, creo que es importante esa relación entre la toma de decisiones y el trabajo digno en el área, digamos, de la cultura y la relación artística. Muchas gracias, José Pablo. Le damos la palabra a Vera. Adelante. Una de las líneas que nosotros estamos trabajando es la relación del CIDEA y del trabajo académico en artes desde la universidad con el contexto. Y descubrimos que ese tema es buenísimo para trabajar eso, porque une a todos los artistas de todo tipo, bajo esa definición que artista es quien se entiende a sí mismo como artista. Y une lo esencial de cada una de las personas y lo que los une como grupo, que es la posibilidad de poder hacer ese trabajo y sin diferenciar si es trabajo remunerado o si yo de otra forma gano el dinero para poder hacer eso. El tema trabajo digno en las artes nos une a todos, nos une en el contexto y nos pone en discusión con el contexto, porque problematiza también lo que el contexto
nos debe dar a nosotros. Entonces descubrimos que eso es como el tema para hablar y para tal vez incidir en una mejor relación del arte, viendo el arte como lo que están haciendo los artistas para con el contexto. Gracias, Vera. Seguimos con Eda. Adelante. Bueno, buenas tardes. Estoy aquí porque me invitaron y porque me parece que es una actividad importante y necesaria hacer el reconocimiento relativo a las condiciones del artista de la UNESCO, pero sobre todo conversar y reflexionar desde diferentes lugares y perspectivas, porque hay diferentes dimensiones para abordar esta situación y hay diferentes contextos donde sucede la condición del artista. Es muy diferente el contexto de la academia al contexto del artista independiente, al estudiante. Entonces, creo que poner sobre una mesa todas estas miradas es esencial para comprender el fenómeno en su totalidad, y me parece que dialogar con la institución, con la academia, con los estudiantes y las estudiantes, con el sector independiente, es fundamental. Además, estoy aquí porque creo profundamente en que la reflexión y la conversación son fundamentales para transformar las cosas. Solo se transforma lo que se comprende, y comprender los procesos implica la inclusión de muchas voces y de muchas perspectivas, y también reconocer que en algunos ámbitos nos equivocamos, que en otros no están bien encaminados, y que esa colectividad de voces es lo que nos puede permitir también tener dimensiones locales, porque unas son las circunstancias internacionales y los instrumentos que nos pueden orientar, pero otras son las realidades locales, que varían mucho, es muy diferente lo que pasa en África con los artistas, que lo que pasa en Centroamérica, o que lo que pasa en Sudamérica, o lo que puede pasar en algunos otros países del centro, diferente a lo que pasa en la periferia. Entonces estoy aquí porque creo profundamente en el pensamiento y en la reflexión. Muchas gracias, Eda. Y por último, Claret, adelante. Bueno, yo estoy aquí porque creo que las personas estudiantes tenemos mucho que decir, las personas estudiantes específicamente del CIDEA. Creo también en la presencia de las personas estudiantes fundamental en todos los espacios universitarios. La universidad existe para las personas estudiantes, sin estudiantes no tendríamos universidad. Actualmente estoy trabajando mi práctica profesional supervisada, que lleva por nombre Laboratorio Creativo de Procesos Sociales y Políticos, en conjunto con el IAD, gracias a Vera por abrirme la oportunidad. Lo que busca mi práctica es generar primero un mapeo general de cómo estamos las personas estudiantes de las carreras de arte en conocimiento de qué son los ODS, o cuáles son las políticas públicas, políticas culturales que conocemos y que manejamos en este momento, por qué no estamos respondiendo quizá a las personas jóvenes con las herramientas que no tenemos, porque no tenemos en este momento los espacios para desarrollarlas. Entonces, básicamente eso es lo que busca mi práctica. Y pues nada, estoy acá porque me invitaron y sumamente agradecida, porque como lo dije, las personas estudiantes tenemos muchísimo que decir en estos espacios, y estos espacios de diálogo y de reflexión son fundamentales en la coyuntura en la que nos encontramos en este momento, la coyuntura política en la que necesitamos demostrar por qué la universidad sigue siendo necesaria y por qué las artes siguen siendo fundamentales, las artes y la cultura para el desarrollo social, político, económico de un país. Perfecto, vamos bien. Vamos a pasar al siguiente bloque. Este es el bloque 2. En este bloque lo que vamos a tener son cuatro espacios de 8 minutos, 8 o 10 minutos aproximadamente, donde yo voy a dirigir una pregunta a cada uno de ustedes, y la persona que reciba la pregunta tiene 3 minutos para contestar, 4 minutos, y el resto del tiempo es para dialogar sobre la respuesta que haya dado la persona a la que se le dirigió la pregunta, con la intención, pues eso, de intentar generar no solo una visión particular, sino construir visiones y oportunidades. Entonces vamos a empezar con Vera, vamos a empezar con la primera pregunta, y la pregunta es la siguiente. ¿Qué condiciones se plantean en la condición del artista de 1985 u otros conceptos de la UNESCO relacionados con ello?
Eso da oportunidad para hablar de esa visión integral, que desde el programa vamos a trabajar un proyecto que busca un poco eso, que es plantear un planteamiento muy importante, es que decía, artista es quien crea arte, quien esta persona misma considera que está creando arte y que esto lo ve como algo importante en su vida. Eso es fundamental, porque esto supera esa brecha que a veces tenemos con los artistas, por ejemplo la universidad, que tienen formación universitaria o que no tienen ningún tipo de formación que nosotros reconocemos. Eso significa, esto no importa, eso son opciones nada más. Y también no habla de que si un ingreso principal es el arte, o que cuál es la apuesta, qué sé yo, un porcentaje de su vida está invertido en eso. No, la misma persona lo considera importante. Entonces esos son conceptos que me parecen fundamentales para superar esa brecha que a veces desde la universidad construimos o tenemos con la sociedad, y que en el caso del arte es particular, porque en caso de otras formaciones está muy claro cuál paso en la vida de un profesional es la universidad, pues en el arte no lo es. Puede estar al principio, puede estar al final, puede estar en medio. Entonces eso de pronto nos permite dialogar desde un lugar más propio del arte con eso. Y lo otro, esa recomendación también plantea otra cosa que la vimos en la pandemia. Los artistas van a seguir creando. Y de ahí van viendo de qué viven, pero van a seguir creando. Entonces eso hay que reconocerlo como un hecho, hay que reconocerlo que eso está relacionado, o de ahí de alguna forma también se deriva una responsabilidad del Estado, que no es solamente, entre comillas, la seguridad laboral y que las pensiones o esas apuestas que tienen que ver con un puesto laboral, sino esta responsabilidad de que haya condiciones para trabajar. Y ahí nosotros sí que hemos ido un poquito más allá, que nos dicen muchas veces los artistas, bueno, yo formación base soy músico, para los músicos es terrible que los pasan por la entrada atrás para llegar al escenario y los pasan por la entrada de atrás para salir, y eso es una contradicción. Entonces ese reconocimiento de la persona como un profesional, de la persona como alguien quien está aportando algo muy importante, y que en el escenario, pasar a los artistas escénicos, está desnudando el alma. Eso hay que reconocerlo. Entonces esta visión un poco más integral nos permite superar un montón de condiciones y unirnos desde las personas que están creando, desde este reconocimiento que son personas que están creando y que necesitan condiciones para poder crear. Y esas condiciones incluyen poder comer, no estarse preocupando de qué vivo y si tengo condiciones para tener una familia, o si me tengo que morir en el escenario, o si me puedo hacer viejo tranquilamente. Entonces, ya me salí un poco de tema porque don Alexander ya lo atendió, pero para nosotros eso lo vemos como una recomendación que nos permite posicionar el arte desde las artistas y que nos integra a todos, liberándonos de un montón de límites que en realidad en la pandemia compartimos todos el mismo problema. Y permite otra cosa, uno de los grandes problemas sobre el cual el programa IAT ha tratado de trabajar es que con la redefinición de la cultura, que la abrazamos, que es muy amplio, que de alguna forma todos participamos de la cultura, se perdió el artista. Si uno ve la normativa en Costa Rica, ¿cuándo menciona al artista? ¿Cuándo menciona el arte? Esto en la práctica ha significado que es un poco invisible y que no se le consideran ciertas cosas. Entonces eso es la oportunidad que nosotros vimos ahí. Muchas gracias, Vera. Y ahora abrimos el espacio de resonancias a lo planteado por Vera. Si tienen alguna, adelante. Joseph Beuys en Alemania resolvió esto hace muchos años, lo que Vera está planteando. Lo plantea a través de la relación digna de la plataforma Todos somos artistas, todos hacemos arte, ¿verdad? Y ahí hay un planteamiento conceptual que él desarrollaba en rescatar la esencia, por ejemplo, de las vanguardias. Entonces, este planteamiento de ver al trabajo con el artista en el centro viene de la modernidad y
se tritura después de 1945, cuando las bombas de Hiroshima y Nagasaki estallan e inicia la fragmentación del mundo a través de lo que conocemos la posmodernidad o el arte contemporáneo, ¿verdad? Desde el movimiento dadaísta ya habíamos dejado de pensar que el artista era el centro. Entonces, aquí hay como una relación en el contexto costarricense. Cuando entran los gobiernos después de los años 90, empieza a problematizarse la palabra cultura con la palabra arte. Y el Ministerio de Cultura asume la definición de arte desde la antropología, no desde la relación artística. Y hay un cambio fundamental en los años 90 en Costa Rica, donde deja de ser el centro el artista y son las políticas lo que determinan estas funciones. Entonces, creo que aquí un poco para hacer el contraste con el pensamiento de Vera, cómo entendemos el arte contemporáneo, la relación de la pedagogía contemporánea, donde el mundo está dilatado, el artista ya no es el centro, ni la metodología, sino es la relación de la postura crítica y política ante la relación de la empleabilidad. ¿Dónde se resuelve esto? Joseph Beuys, de alguna manera, en los años 70, pone una posición muy crítica sobre esto, e indudablemente aquí hemos tenido otros foros donde el pensamiento, digamos, desde político, digamos, de la socialdemocracia y sus pares, determinan una relación oficial del artista, y aquí me voy a terminar en centrar, para resumir rápidamente, es la universidad el único espacio que se invierte en la relación educativa para que el pensamiento crítico, a partir de la libertad, concrete una relación ética con el trabajo cultural. ¿Por qué? Porque es el espacio universitario el que ha generado esa crítica. En España, las nuevas visiones de María Caso han triturado esta relación con el pensamiento, digamos, del trabajo digno, donde ya no es solamente la relación de la creación académica formada, sino la relación con la vida dilatada, ¿verdad? Pero donde la disciplina no puede dejarse de lado, ¿verdad? Es decir, el artista que es bueno va siempre a vivir de su trabajo. El que tiene una calidad va a salir adelante, ¿verdad? Entonces, toda esta relación es muy importante también traducirla en espacios más cercanos. Digamos, México no distingue el concepto de folclore o el concepto de cultura popular o el concepto artístico, no, porque México es muy grande y está interiorizado culturalmente. Y el último dato es el museo más viejo en Costa Rica no tiene ni 40 años. Los museos en Costa Rica se fundaron en los años 70, ¿verdad? Entonces somos un país muy joven en la parte cultural. Yo brevemente y escuchándoles, yo creo que lo primero que me llegó a la mente cuando se planteó la pregunta fue otra pregunta que siempre me la hago, y es si esto todavía responde al presente. Porque escuchando la introducción, yo creo que uno de los principales temas que nos vino a generar grandes cambios fue la pandemia, definitivamente, ¿verdad? Y entonces ahora, ¿cómo hablar de las políticas que en su momento ni siquiera, por ejemplo, se pensaron que incluyera también el arte? Porque si en ese momento no habían personas presentes dentro de las estructuras del Estado que posicionaran la necesidad de, cultura, pero también tenemos un vacío, este vacío de las políticas que se ha arrastrado durante tantos años,
se ha profundizado aún más con la pandemia, ¿verdad? Yo creo que más que todo son cuestionamientos lo que a mí me llegan como al responder una pregunta como esta, ya como si está respondiendo al presente, tenemos un vacío que se ha arrastrado y un vacío que ahorita sabemos que con la pandemia se profundizó, pero que si bien es cierto, las estructuras aleja cada vez más a las personas artistas a involucrarse dentro de las mismas estructuras, ¿no? Entonces, pues sí, nada más esto es como lo que me genera. Muchas gracias, perfecto. Eda iba a participar, pero voy a aprovechar porque la siguiente pregunta es para ti. Entonces, la pregunta es como sigue. ¿Cómo se vive la realidad del trabajo artístico? ¿Es un trabajo digno? Yo voy a contestar esa pregunta empezando citando a Michel Serres. Michel Serres dice, si usted tiene un pan y yo tengo €1 y yo voy y le compro el pan, yo tendré un pan y usted €1. Y verá un equilibrio en ese intercambio. Esto es, A tiene €1 y B tiene un pan, y a la inversa, B tiene el pan y A el euro. Este es pues un equilibrio perfecto. Pero si usted tiene un soneto de Verlaine o el teorema de Pitágoras y yo no tengo nada y usted me lo enseña, al final de ese intercambio yo tendré el soneto y el teorema, pero usted lo habrá conservado. En el primer caso hay equilibrio, eso es mercancía. En el segundo hay crecimiento, eso es cultura. Entonces, aquí hay implícita una dificultad de definición muy compleja, porque estamos atravesados por un sistema capitalista donde la mercancía es lo que domina el intercambio económico. Entonces, ¿qué hace el artista si lo que genera es crecimiento? Tiene varias opciones y una de ellas es mercantilizar el arte o mercantilizar lo que produce para generar equilibrio en el mercado y poder vivir. Entonces, bueno, podemos ir a extremos como los estas ferias de artistas en el mundo, donde realmente se venden obras que podrían tener más o menos valor o más o menos calidad desde el punto de vista de una, en precios desorbitantes, porque entonces hay un proceso y un esfuerzo por mercantilizar esa producción. Pero, ¿qué sucede? Además de esto, que el arte se diferencia de los otros procesos de producción, que el proceso que se da en el arte se aleja o es el inverso a la alienación que podrían producir otros trabajos. Entonces, cuando yo veo a los chicos con ese coso aquí grandísimo en Uber y en Didi, entregando cosas por las calles, eso es el lado opuesto del proceso creativo y artístico en el ser humano, de esa condición, de ese potencial humano de ser creativo. Entonces, esa es ya la mercantilización de la vida, porque vivimos en un sistema que para comer hay que ir al equilibrio perfecto del sistema capitalista. ¿Por qué el proceso productivo del arte es exactamente lo contrario a esos trabajos que podrían o son, para ser más exacta, alienantes? Porque el artista tiene control sobre todo el proceso productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el artista ve el lienzo desde que está en blanco hasta que termina su obra. Que un actor o una actriz, para intervenir en una obra escénica, tienen que conocer el texto completamente. Pero no solo lo tienen que conocer, también se relacionan con el escenógrafo, con el iluminotécnico, tienen un diálogo permanente con el director y así el músico. A diferencia de, por ejemplo, cómo se produce la Barbie. Se produce en 10 países del mundo. Se produce en 10 países. Entonces, el que produce la Barbie nunca sabe que está produciendo la Barbie. Produce un material que es para el cuerpo y otras señoras y señores cosen sus vestidos y no saben que es para la Barbie. Entonces, no se puede mercantilizar el arte.
porque hasta el Circo del Sol en la pandemia quebró, porque aunque tengan 10 estrellas fabulosas que hacen lo mismo, no pueden tener más de 10, y no pueden tener más de 10 espectáculos paralelos, que además todos van a ser diferentes, porque hay una interpretación particular, no individual, particular. Entonces, ¿qué sucede con la condición del artista actualmente en un sistema donde ha mercantilizado la vida y donde ha mercantilizado toda forma de producción, hasta el amor? Que el artista vive mal en estas sociedades, vive muy mal, porque vive denigrando su producción para mercantilizarla, pero sin embargo, sin ser exactamente reconocida en el mercado. Pero esto se legitima desde ciertas estructuras estatales. Por ejemplo, hay un fondo que yo ayudo a veces, o también participo de fondos de las artes, y hay un fondo que en una parte del fondo dice que hay que hacer un plan de explotación. Y cuando yo empiezo a inventar, porque hay que inventar, ¿cómo se va a hacer un plan de explotación de una obra de teatro? ¿Qué capacidad de explotación se tiene sobre esa obra de teatro? ¿O sobre una obra de danza? El plan de explotación nace como un instrumento para medir la explotación de los pozos petroleros. Y en un fondo para las artes se ponen a los artistas a hacer un plan de explotación. O sea, eso refleja cómo se va legitimando este proceso de mercantilización. Entonces, el abandono de la creatividad humana, yo ni tan siquiera diría que del arte, sino de la creatividad, esa capacidad extraordinaria del potencial humano que tenemos los seres humanos de transformar el mundo y además de hacer belleza. Eso tiene grandes limitaciones en el sistema actual. Y además, claramente, con los programas de ajuste estructural y con el avance de la política neoliberal desde los estados, el campo cultural, que además en Costa Rica se institucionaliza a partir de los años 70, pero que tiene sus raíces desde la Universidad de Santo Tomás, que además, si se profundiza un poquito, está muy atravesada y muy determinada ese campo cultural oficial por el poder y por las formas de poder. Entonces, es muy poco tiempo siempre, entonces yo trato como de… es muy complejo abordar, digamos, la capacidad humana de vivir de su propia creatividad y de su propio potencial. Muy fácil. De este programa ya queremos descubrir eso, que es trabajo digno en las artes. O sea, ese es el proyecto que queremos iniciar en agosto, que desde el punto de vista de artistas jóvenes en Costa Rica, cuáles son las condiciones que considerarían dignos y cómo los podríamos empezar a medir en miras a que haya políticas que respondan a eso y que después que en algún momento podemos evaluar si eso se está logrando o no, sabiendo que condiciones dignas no sabemos, muchas veces hablamos la dignidad pasa por un buen pago, sí, pasa por un buen pago, pero también pasa por la estabilidad laboral, pasa por la libertad, pasa por el trato a la persona. Eso es un gran tema central, por ejemplo, para los artistas escénicos. No sabemos por dónde pasa. Eso es lo que queremos descubrir. Dignidad, no solo hablando de dinero, que es un enfoque que se le ha dado, como que la dignidad se mide en plata. Pues la dignidad también se mide en plata, pero no solo en plata. Entonces, eso es como nuestra respuesta, es que les vamos a dar respuesta como en año y medio. Yo nada más quiero mencionar 4 puntos. La relación redituable que hay entre el ejercicio de la creación y el mercado. Hay que tratar de tener una relación redituable en ese pensamiento. El segundo es que las políticas pasan muchas veces por las personas que ejercen el poder. Y lo que encontramos
es que las personas que ejercen el poder culturalmente son muy indoctas. Y esto lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Los políticos creen que el entretenimiento y el espectáculo tiene que ver con la cultura, el arte, ¿verdad? Aunque lo que hagamos nosotros tiene un componente de esa relación. El tercero es ese trabajo, por ejemplo, que hace el IAD, hay una retroalimentación porque pertenece a un centro y a unidades académicas que sostienen un poco esa relación, ¿verdad? Desde los recursos, desde la estructura, y eso mantiene un poco esa posibilidad que tiene un programa o un proyecto. Si las unidades académicas no lo entendemos, esto puede no tener esa retroalimentación necesaria que la academia necesita. Y tal vez el cuarto punto es esa relación inter y multidisciplinaria que ahora buscan todas las relaciones que don Alexandre, por ejemplo, nos expone desde el desarrollo sostenible, ¿verdad? Creo que ahí también hay vacíos muy grandes en el entendimiento del ejercicio cultural, el ejercicio creativo y la persona que hace arte, ¿verdad? Porque ahí hay una relación que todavía, y un poco yo lo analizo, que en nuestros países somos muy jóvenes para entender esto todavía. Esta necesidad del artista de vivir de su trabajo y por tanto de vender su trabajo se complejiza porque no está preparado para entrar al mercado laboral. Entonces, por ejemplo, hay competencia muy desleal cuando los actores y las actrices y las bailarinas y los bailarines ofrecen su trabajo a las agencias de publicidad. Ahí hay un trabajo desleal porque ni tan siquiera hay precio o hay valor por ese trabajo. Entonces uno lo venden en un precio y otro lo venden en un precio muy diferente, porque no la UNESCO recomienda inclusive la organización y la sindicalización, porque tienen que haber criterios básicos, porque no pueden haber esas desproporciones. Las galerías, las jerarquías estéticas deciden el valor del trabajo del artista. Pero si cualquiera es artista, sí, cualquiera es artista. Pero ¿quién decide el valor? No solo el valor económico. ¿Cuáles son la obra que se lleva a las galerías? ¿O cuáles son las obras que se ponen en los escenarios? Entonces hay un montón de trabajo excluido porque no hay condiciones mínimas, no hay criterios que se han construido para valorar eso, no solo de manera económica, sino integralmente, pero integralmente. Muchas gracias, Eda. Vamos a continuar con la tercera pregunta, esta vez dirigida a José Pablo, y le vamos a preguntar cómo se ve el trabajo artístico en el CIDEA y desde los desafíos para lograr un trabajo digno, para alcanzar un trabajo digno para las personas dentro de la universidad y fuera de la universidad. Gracias. Bueno, una pregunta muy amplia. Yo creo que primero las unidades académicas tienen planes de estudios que se trata de actualizar y de mejorar cada día, ¿verdad? Con profesionales jóvenes y nuevos. Por ejemplo, hay una etapa ahora donde hay muchos jóvenes en el CIDEA que ahora ya tienen puestos importantes de decisión con sus doctorados y maestrías, ¿verdad? Y que de alguna manera esa calidad los va a preparar en la relación con el mercado. Ahora, hay que entender que la primera etapa de la creación es esa parte formativa. La parte laboral no necesariamente la academia prepara para esto, por todo lo que un poco planteamos aquí. Digamos, la relación del mercado que lo determina la oferta y la demanda, ¿verdad? Ahí es donde
la flexibilidad y la experiencia de cada individuo a partir de su vocación, ¿verdad?, genera una relación con mercados, muchos mercados, pluralmente, nuevos, y que también hay que crearlos, ¿verdad? Esa es una forma. La otra, creo que muchos de los profesionales en el arte gestionan y se autogestionan a partir de la educación. Hay que volver a dignificar todas las metodologías didácticas y pedagogías de las prácticas artísticas y las metodologías artísticas en relación con muchas nuevas realidades. Ya no hay una sola realidad, ya no hay un solo mercado, ya no hay una sola visión en esta relación. Antes nosotros durábamos 10 años para poder salir del país, ya hoy viajan a través de internet, de la tecnología, la movilidad también es mucho más sencilla que antes y ya tenemos estudiantes que desde sus primeros años pueden tener conexiones múltiples para generar puestos de trabajo distintos y de muchas formas. En este momento tenemos también una relación que es generacional, ¿verdad?, que indudablemente venimos de una relación pandémica. Entonces, esta generación necesita una inducción a ese mercado. Si nosotros, la pantalla no es el teatro, la pantalla no es el taller, la pantalla no es el escenario donde esa creación o esa formación o esa didáctica ha sido, digamos, la mejor. Hemos aprendido, pero indudablemente esto cambió. Entonces, creo que el CIDEA en este instante tiene una gran oportunidad en su renovación de sus visiones por sus académicos más jóvenes y que estamos en un proceso de cambio. Ese cambio me parece muy positivo en muchas áreas y que indudablemente tenemos que mejorar. La otra es un aspecto muy nuevo que la universidad está trabajando ya en bolsas laborales, ¿verdad?, que este es un proyecto que hay que fortalecer, ¿verdad?, cómo incluir y anclar, digamos, desde las prácticas profesionales, que ya los estudiantes tienen que introducirse en esos campos laborales nuevos, en relaciones múltiples, ¿verdad? Entonces, creo que el CIDEA ha sido muy constante en tratar de renovar esos procesos. Tenemos mucho que aprender de estas nuevas realidades y ese aprendizaje va a estar sobre todo en las visiones de futuro que tengan las personas más jóvenes en la toma de decisiones y en ese campo relacional, academia, mercado y nuevos espacios laborales. Gracias, José Pablo. ¿Resonancias? Bueno, a mí me resuena también esta y creo que hay muchísimo que hablar, principalmente porque estamos hablando desde una visión, cómo se ve en el CIDEA el trabajo digno. Y yo como estudiante de una escuela del CIDEA puedo decir que en mis 4 años de universidad nunca se nos ha hablado de trabajo digno. En las escuelas no hablamos de trabajo digno, no sabemos qué es el trabajo digno, no sabemos cómo dignificar lo que hacemos. Y yo creo que eso es un vacío gigante que tenemos las personas que estudiamos estas carreras. Entonces, verdad, hay un gran desconocimiento, pero también está esta parte de que nunca se nos ha hablado. Entonces, aquí, bueno, un poco desde otro lado también, verdad, la universidad no puede responder a este mercado mercantilizador, y entonces el arte, sabemos que
no tiene espacio dentro de este mercado. Entonces, si la universidad nos está preparando para salir a trabajar dentro de este mercado capitalista que tiene totalmente otras intenciones, que no se está centrando en dar condiciones dignas y mínimas a las personas artistas, ¿para qué nos está preparando la universidad, verdad? Si sigue respondiendo todavía a este mercado. Y yo creo que eso también es algo importante. También, ¿qué estamos haciendo en ese sentido? Entonces, decir, ok, no podemos formar a personas artistas que vayan y trabajen para este mercado capitalista que sea basado en básicamente deslegitimar la labor de las personas artistas, pero siguen sin abrirnos espacios. Bueno, y yo lo celebro muchísimo porque es un espacio que no he tenido durante mis 4 años de universidad y que me encantaría que esta sala estuviera llena de personas estudiantes, porque como lo decía, tenemos mucho que decir. Y dentro de esto, entonces, ¿qué estamos haciendo, verdad? Sabemos que hay un mercado mercantilista del capitalismo en el que nos vamos a tener que incorporar en su momento y en el que muchas personas no tenemos las herramientas para decir, no, yo dentro de este mercado no, o esto no me parece, vamos a hacer las cosas diferentes. Y yo creo que, pues nada, eso es con esta pregunta, ¿verdad? Si seguimos trabajando y generando a las personas estudiantes con solo el único fin de que tengamos un título y nos vayamos a incorporar en un mercado ya esclavizante, o que terminemos trabajando en un call center porque no tuvimos en ningún momento la herramienta que se supone que las universidades deberían generar en su humanismo y criticidad, de decirnos hagamos las cosas diferentes, porque tenemos el poder de hacer también las cosas diferentes. Gracias. Eda. Bueno, la inquietud suya es central y fundamental. Yo creo que efectivamente debe desarrollarse mucho más en el aula la ética del trabajo. Hay algo que es fundamental también de comprender, o sea, por un lado la importancia central de las universidades en estos procesos, y si hay en algún espacio donde se tiene que seguir luchando por mantener espacios para el arte, para la pedagogía artística, para la formación y para la creatividad, es en las universidades definitivamente. Esto por un lado. Por otro lado, con respecto a, si bien las universidades preparan a la gente, fundamentalmente sí las preparan para un trabajo. Y ahí creo que hay una responsabilidad que desde la pedagogía se tiene que asumir, y también se tiene que asumir desde la institucionalidad. Para mí, con respecto al arte, todavía falta una vinculación interinstitucional que de alguna manera se tiene que dar, y que es un fallo histórico que ha pasado. Si uno recuerda un poquito los orígenes de la Universidad Nacional nace como una universidad popular en un momento donde la Universidad de Costa Rica rebalsaba su capacidad porque había una gran población que quería entrar a la universidad producto de una reforma de la primaria y la secundaria, y que además fue muy exitosa en este país y extraordinaria, y gracias a la vida tuvimos esa oportunidad. Probablemente por eso estamos muchos de nosotros aquí. Entonces, la Universidad Nacional se abre en la Asamblea Legislativa, fue aprobada, es una de las leyes aprobadas con mayor velocidad en 4 meses, pero obedecía también que había una gran necesidad de establecer una universidad, porque también había mucho miedo de lo que había pasado en el tercer Congreso Universitario en la Universidad de Costa Rica. Entonces era necesario vincular a una nueva universidad con los sectores populares. Entonces esta universidad nació como una universidad popular, con los principios de la universidad necesaria, que emergían en Brasil. Era un pensamiento pedagógico de traer al pueblo a las universidades. Y aquí habían condiciones porque la reforma de la primaria y la secundaria tenía una gran población que quería entrar a la universidad. De hecho, los primeros años se triplicó y se cuatriplicó la población universitaria en la Universidad Nacional. Y con esos principios nace el CIDEA, que no era de extensión, sino de expresión artística al principio. Entonces, nace con eso. Pero ¿qué sucede? Que este artista que se formaba aquí no tenía una realidad para ir a revertir su trabajo a los sectores populares, a los pueblos, y hoy todavía yo creo
que se sigue arrastrando eso, creo, es una hipótesis. Entonces, realmente acuerdos interinstitucionales que permitan que las casas de la cultura se reactiven a partir de gente formada en universidades son posibilidades que hay que generar y que hay que empezar a generar ahora más que nunca. Ahora más que nunca porque estamos en condiciones, en primer lugar, pospandémicas y en segundo lugar, abiertamente, con una gran restricción y con una gran coartada a los avances en derechos laborales en este país. Se acaba de pasar la ley de empleo público. Entonces, ¿cuál es el futuro de esta gente? Yo le digo a los estudiantes y me preocupa, ¿cuál es el futuro de esta gente? Y desde ese punto de vista, yo creo que ahora más que nunca hay que decir cuáles son los recursos que existen en este país. Y a estas generaciones les va a tocar defender, ya no un trabajo digno, un trabajo, porque lo que se nos viene con la ley de empleo público y con el plan fiscal y la regla fiscal en el plan fiscal es muy grave, pero es muy grave. Y las universidades, ayer mismo salió el rector de la Universidad de Costa Rica a decir que la autonomía universitaria se está tocando, y eso es grave. Entonces, desde las universidades, ahora más que nunca hay que recobrar pedagogías alternativas, creativas. Ahora más que nunca el arte es una circunstancia social necesaria. Decían los dadaístas después de la Primera Guerra Mundial, lo inútil es imprescindible. En un momento de la vida donde la angustia existencial era lo que acompañaba a la mayoría de la población del mundo. Y decía, lo inútil es imprescindible. La utilidad del arte no es posible desde ese punto de vista. Hoy vamos a tener aquí a Gladys Alzate de la Red de Emergencia Cultural. Estos tiempos son imprevisibles y a veces las cosas cambian de pronto. Esta red nos puede hablar de qué pasa cuando una estructura precaria que se tiene se cae. ¿Qué ha pasado a tantos artistas en el país? Que al fin y al cabo hay algunos fondos, hay algunas cosas y todo eso se cae. Los sondeos que se han hecho y el aumento, no de pobreza, sino de pobreza extrema en las personas que viven el arte. Pues inventaron muchos negocios de comida, etcétera. Eso tiene un lado que no es nada divertido. De pronto que les explotó en la cara las deudas que tenían con la seguridad social por un mal sistema de seguridad social que no responde a la realidad del artista. Entonces esa pandemia también ha mostrado pues los artistas independientes son importantes y que la estructura a la que recurren no solo es frágil, se desaparece en cualquier momento y a veces uno se pregunta si era una mentira. Entonces, ¿a dónde está la dignidad cuando no hay seguridad, cuando no hay tranquilidad, cuando la amenaza es tan grande que no sé, ¿será que hay que dejar de ser artistas? Eso se puede. Entonces, la dignidad, yo creo que la pandemia nos dio la oportunidad de medir qué pasa, dónde es que estamos tocando fondo, porque esto pasó de una forma extremadamente cruda a un grupo muy importante en el país. Y yo creo que eso es una realidad que los que tenemos un salario, lo cual es vergonzoso, que eso se considera un privilegio, no debe ser un privilegio nunca. Pero tenemos que reflexionar eso y esto es el momento porque estamos viviendo una situación tan cruda como hace mucho no se vio tan abiertamente en un grupo suficientemente grande para no decir, esto es un caso aislado. No, eso es un problema sistémico de pérdida de dignidad en las artes y también fuera de las artes. Muchas gracias. Vamos a ir a la última pregunta, en este caso dirigida a Claret. En realidad ya la contestaste, entonces teníamos preguntas alternativas y vamos a incluir otra pregunta ahí, y es ¿qué papel puede tener la población estudiantil para generar condiciones de trabajo digno en las artes? Bueno, como lo mencioné al inicio, nosotras las personas estudiantes tenemos muchísimo que decir. Y bueno, yo personalmente con mi práctica
creo que en materia de que es algo que nunca se había trabajado desde la escuela de danza, ¿verdad? Y siempre está esta cuestión de hacer prácticas, de solo ir a dar clases a las regiones, o ir a escuelas, o hacer visitas, y yo decía, es que no, o sea, las personas que estudiamos danza y tenemos que hacer más y necesitamos hacer más cosas. Desde ese sentido, bueno, también es importante mencionar que, bueno, yo siempre hablo desde mi experiencia personal, lo que vivo, lo que me atraviesa. Yo soy secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, también representante en el Consejo Universitario, y es la primera vez que una persona de artes asume una titularidad en un espacio de tomas de decisiones como el Consejo Universitario, un lugar que ya por sí solo es sumamente adultocentrista y que nunca había tenido la presencia de una persona de artes. Y esto ha transformado en diferentes sentidos. Por ejemplo, ahora que hablábamos de las pedagogías creativas, se ha posicionado temas como la creatividad en la protesta, se ha posicionado, por ejemplo, en este caso, la presencialidad. Yo decía el año pasado, posicionaba muchísimo que las escuelas de arte logramos volver presencial, escuelas que no teníamos contacto físico con otro tipo de cosas, y porque el resto de la universidad no. Y menciono estos temas porque yo creo que a veces también situamos a las personas de arte solamente en el ámbito de las artes, cuando yo, como lo mencioné anteriormente, necesitamos entrar a las estructuras porque tenemos la capacidad de incidir en la toma de decisiones desde todos los lugares y en todos los sentidos. Y eso ha dado, por ejemplo, y hemos logrado posicionar que sí tenemos la capacidad de no solo llevar el liderazgo de una federación de estudiantes, sino de presentar necesidades de toda una población estudiantil. Yo creo que el reto es muchísimo, y por lo que yo estoy empezando con mi práctica, principalmente es por generar espacios de discusión. Estos laboratorios creativos tenían el objetivo principalmente de solo ser a personas del CIDEA, luego me di cuenta que no, que hay personas que estudian otras carreras que también pues se dedican al arte, o que en su momento quisieron estudiar arte y no lo lograron hacer, y han llegado personas de otras carreras también a los laboratorios, donde hemos planteado principalmente, bueno, nuestro cuerpo como territorio político, porque lo que nos atraviesa es político, porque cómo posicionarnos, cómo politizar nuestras emociones, porque yo creo que eso es algo que a veces también hemos dejado pasar por alto. Pero principalmente, y bueno, yo ahí lo abrí un poco más, de ir a los diferentes campus regionales y hacer estos laboratorios, porque son personas que igualmente no tienen el mismo contacto con el arte que quizás sí tenemos las personas del CIDEA, por la brecha que se ha construido de que si quieres estudiar arte tienes que irte para la GAM, ¿verdad? Y eso ha privado y ha alejado a las personas, porque esa es la realidad. No es que todas las personas tienen el privilegio de decir, voy a hacer la prueba y entro a la escuela y me voy a vivir a Heredia. Eso no sucede, ¿verdad? Y eso también nos dimos cuenta, bueno, me di cuenta realizando como un mapeo. Y dentro de estos espacios de diálogo, la premisa que a mí me ha movido es una frase que dice que la herramienta más poderosa del neoliberalismo es la desinformación. Y yo creo que nuestra generación, lastimosamente, está muy desinformada y muy desinteresada. Y es por eso que hoy no tenemos personas estudiantes en un espacio que deberíamos estar las personas estudiantes. Y no porque seamos el presente de que tenemos que conseguir un trabajo con condiciones mínimas, sino porque somos ya el futuro. Somos las personas que en este momento trabajamos y estudiamos, muchas sin condiciones mínimas. Que ya el trabajo, que ya el trabajo significa un trabajo en artes. Imagínense lo que es también estudiar una carrera en arte, que aparte es todo el día. Pero bueno, principalmente es esto. Creo que al menos es un trabajo de hormiga que hay que iniciar, y que en este momento yo tengo la esperanza de que las personas estudiantes lo estamos liderando. Como yo decía ahora, en el CIDEA nunca nos habían hablado de trabajo digno, no nos hablan de cómo dignificar lo que hacemos y cómo vamos a salir a los espacios a posicionar que el arte es importante. Y por ejemplo, yo en un espacio universitario, de decir el CIDEA es importante, y defender el CIDEA y defender lo que hago y defender lo que me han enseñado. Nosotras hemos tenido que generar nuestras propias herramientas
Y bueno, yo creo que eso a mí me motiva, el no perder la esperanza en que todas esas inquietudes al final de cuentas se están transformando de manera creativa, no solo en la protesta, sino también en pequeños despertares, que tal vez no sea de toda la generación, que tal vez no sean 100 personas, pero que de poquito en poquito es que podemos generar esa transformación. Yo creo importantísimo, ¿verdad? Por ejemplo, la presencia de las personas estudiantes en todos los espacios de discusión. Me parece necesario, ahora más que nunca, que la academia vuelva la mirada a las personas estudiantes, porque se ha construido una lejanía que se ha venido arrastrando históricamente, en la que cada vez las personas no nos identificamos con lo que pasa, y yo creo que también eso es otro tema del que quería hablar. Por ejemplo, veíamos el afiche y tal vez no entendemos, porque no nos identificamos con lo que se plantea desde la academia, porque la academia se ha cerrado, y la academia sin práctica, la academia sin contacto con las personas no existe, y eso yo creo que es algo que tenemos que trabajar mucho más después de la pandemia, que nos generó una lejanía, que nos ha pues básicamente hecho máquinas y se nos ha olvidado cuál era el sentido de persona estudiante y persona académica, o academia, estudiantes, y por qué los separamos, ¿verdad? Y por qué les volvimos la mirada, y cuáles son en este momento las inquietudes que tenemos las personas estudiantes en las escuelas del CIDEA, porque eso también es otro tema, ¿verdad? Que nos llegan quejas y que nos llegan situaciones, que también ahí hay otra cuestión, y es que las personas estudiantes sabemos cuáles son las problemáticas, sabemos qué es lo que está pasando, pero no tenemos hace falta la capacidad de organización y de herramientas de decir, ok, vamos a hacer esto y nos vamos a involucrar de manera comprometida en procesos que a veces son sumamente burocráticos, y somos casi siempre las mismas personas las que asumimos y decimos, no, hay que hacer esto y vamos a hacer el proceso por más largo que sea. Y bueno, también esto responde a que el Estado se ha encargado de cada vez ponernos más trabas y más lejanías para que las personas cada vez estemos pues más lejos, ¿no?, de incidir en ese sentido. Muy bien, resonancias a las palabras de Claret. Adelante, José Pablo. Es muy motivante lo que expresa la compañera, en el sentido de que debemos de volver a rescatar esa dignidad esperanzadora de luchar vocacionalmente en la relación, digamos, con la cultura y el arte. Y creo que aquí indudablemente pensar en la memoria es muy importante. Todo el movimiento estudiantil en Costa Rica ha sido fundamental en cualquier cambio, en cualquier época, ¿verdad? No solamente desde el 68, ¿verdad? Que aquí tenemos nuestra versión con Alcoa, sino que dentro de la Universidad Nacional los movimientos estudiantiles han sido fundamentales en los cambios de planes de estudios, en los cambios de mentalidad, y sobre todo hoy en la relación crítica y simbólica ante lo que mencionaba la profesora, la regla fiscal, la ley de empleo público, que no todos hemos entendido que ahí perdimos condiciones y luchas que se ganaron en la calle. Estas dos leyes las hemos perdido. Entonces, creo que yo motivo a que ese movimiento estudiantil también tenga esa fortaleza, y creo que esto también nos llama a la reflexión a los académicos y a los que estamos en puestos de decisión, en entender más esos procesos, ¿verdad? Y hay muchos compañeros de arte, Jaime Gamboa fue presidente de la FEUNA, muchos otros que en algún momento tuvieron luchas muy fuertes. Creo que hay que entenderlas, y en esa expresión de fundamento hay que volverla a rescatar. Muchas gracias. Le vamos a dar un minuto a Eda. Sí, un minuto, y pasamos a siguiente. Dos cositas. Una, que celebro, pero profundamente, la reactivación del movimiento estudiantil. En la historia de este país, el movimiento estudiantil, bueno, de América Latina,
ha sido central. Eso por un lado. Por el otro lado, si bien es cierto, en la academia hay mucha separación y mucho distanciamiento entre académicos y estudiantes en algunos casos, en otros no, etc., la academia cumple en este país un papel fundamental de vinculación con la realidad social. Y lo demostró la pandemia. O sea, lo que aportó la academia a la pandemia es insustituible. Y en Centroamérica hace la diferencia de Costa Rica y otros países. Y eso es un tema que hay que defenderlo con las uñas. Vamos a acabar, ya que hemos acabado las preguntas dirigidas, nos vamos al último bloque. El último bloque es el último reto y es un reto parecido al reto inicial en cuanto al contrarreloj para cumplir con el tiempo. Y les voy a pedir algo muy específico, y es que nos digan dos acciones, dos actos a poner en práctica la semana que viene, dentro de un mes, dentro de 2 meses, pero en el corto plazo, no pensar en 2023, no pensar en 2024, no pensar en la Agenda 2030, llegar hasta el final, sino ya, ¿qué podemos hacer? Ya, ¿qué 2 cosas se pueden hacer desde su ámbito? Puede ser desde su ámbito, puede ser desde la universidad, puede ser desde el sector artístico, puede ser desde el gobierno o desde los centros de toma de decisión. 2 cosas que se pueden hacer para lograr el trabajo digno en las artes. Entonces vamos a empezar por Eda. 2 cosas, 2 actos, 2 acciones. Bueno, yo creo que un plan de acuerdo interinstitucional, acercar más las instituciones que tienen que ver con educación y cultura, y inclusive con trabajo. Y la otra es realmente una convocatoria de las diferentes dimensiones del arte y la cultura para hacer ese plan conjunto. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con Claret. 2 actos, 2 acciones. Yo creo que desde las personas estudiantes, el primero tiene que ser ya vincularse. Necesitamos vincularnos con lo que sucede tanto a nivel nacional como a nivel institucional. Y el más pronto, el que yo diría que casi que nos toca la otra semana, es salir a las calles, porque como bien lo decía, la autonomía universitaria está en riesgo. En este momento tenemos el proyecto de ley, que es la reforma 22.266, que busca anteponer el principio de balance económico sobre la autonomía universitaria, lo cual nos afecta directamente. No es casualidad que este proyecto de ley llegue a la Asamblea Legislativa de cara a la discusión del FES 2023. Entonces, salir a las calles, porque tenemos mucho que defender, y sin universidad pública no tendríamos el CIDEA, y sin el CIDEA no podríamos hablar nunca entonces de trabajo digno en las artes. Muchas gracias, Claret. Continuamos con José Pablo. La primera sería fortalecer el eje simbólico-cultural en la planificación de mediano y largo plazo dentro de la universidad para, defender el recurso que hoy tiene el CIDEA. Esa sería la primera. Y la segunda es generar una política de conciencia y ética en los académicos del CIDEA que hoy ejercen esa relación desde el decanato. Muchas gracias. Y terminamos con Vera. Bueno, la primera voy a hacer trampa, voy a decir lo que nosotros vamos a hacer con el proyecto, que es definir qué es trabajo digno para poder empezar a hacerlo reclamable, que no sea como una nebulosa ahí, sino podemos reclamar y ver si existe o no y podemos cobrárselos a los que no se dan. Y lo segundo, que para mí es lo más importante en estos tiempos, la dignidad se ha vuelto revolucionario. O sea, en este momento es importante empezar a plantear el ser humano y su dignidad desde su propia visión como algo que es central. No solo hablar de plata, no solo hablar, es más, hablar de pobreza no es el punto, hablar de la dignidad del ser humano desde que la misma persona considera como digno. Eso para mí, empezar esa discusión, promoverla en todos, para mí eso es central, porque eso cambia todo.
Muchas gracias José Pablo, muchas gracias Vera, muchas gracias Eda, muchas gracias Claret. Terminamos este podcast agradeciendo este espacio de podcast. Ahora continuamos sin grabación con la gente que está aquí. Agradecemos al programa de investigación Arte y Transmedia, a la Rectoría Adjunta, al Comité para la Transversalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestra universidad por esta posibilidad de conversar, discutir, aprender, cuestionar las dinámicas de trabajo en las artes, proponer posibilidades para un trabajo digno dentro del marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible dentro de nuestro país, dentro de nuestra región, dentro de nuestro cantón y específicamente sobre el ODS 8. Les invitamos a estar pendientes de las redes sociales de la Universidad Nacional y esperamos que tengamos más oportunidades de continuar con este tipo de discusiones, continuar construyendo, continuar creciendo y mejorando. Buenas tardes, hasta pronto.